Los géneros fantásticos han sido objeto de debate durante muchos años y no han sido pocos los que han intentado aportar su visión a este tema realizando su propia clasificación del género. En este vídeo voy a intentar resumir los géneros de fantasía y ciencia ficción más importantes, explicar sus diferencias y dar ejemplos de novelas que sean de cada uno de los géneros de los que vamos a hablar. Para empezar, vamos a aclarar qué es la fantasía. Fantasía es un género artístico en el que hay presencia de elementos que rompen con la realidad establecida, obras en las que irrumpe lo inesperado, lo sobrenatural, aquello que resulta contradictorio para con la realidad del receptor, lo que es ajeno a la realidad en la que vivimos. Podemos hacer una división general de la fantasía en dos grandes grupos, que son a su vez los dos grandes géneros fantásticos, la alta fantasía y la baja fantasía. Alta fantasía. La alta fantasía destaca porque ocurre en un mundo que no es el nuestro. Ejemplos de novelas de alta fantasía son El Señor de los Anillos, El Archivo de las Tormentas, Canción de Hielo y Fuego, Sombra y Hueso, Seis de Cuervos, El Nombre del Viento y un largo etcétera. Básicamente, toda novela que traiga un mapa al principio. Baja fantasía. La baja fantasía ocurre en nuestro mundo. Ejemplos de novelas de baja fantasía son Harry Potter, Percy Jackson, The Raven Boys y un largo etcétera. Los géneros fantásticos han sido objeto de debate durante muchos años y no han sido pocos los que han intentado aportar su visión a este tema realizando su propia clasificación del género. En este vídeo voy a intentar resumir los géneros de fantasía y ciencia ficción más importantes, explicar sus diferencias y dar ejemplos de novelas que sean de cada uno de los géneros de los que vamos a hablar. Fantasía épica. Se puede considerar un subgénero de la alta fantasía porque normalmente van de la mano. Lo importante de esta fantasía épica es que los personajes y los hechos tienen un impacto muy importante en el mundo de la novela. De nuevo, sagas como El Señor de los Anillos y todos los anteriormente mencionados entrarían en esta categoría, exceptuando Seis de Cuervos y El Nombre del Viento. Realismo mágico. El realismo mágico consiste en integrar un elemento fantástico, lo considerado extraño, dentro de lo cotidiano. Es el género del boom latinoamericano. Básicamente, todas las novelas y relatos de Cortázar, Horacio Quiroga, Borges y todos estos autores del boom. Espada y brujería. El género de la espada y brujería es la fantasía centrada en la magia y el héroe que lucha contra criaturas con su espada, normalmente centrado en un personaje principal. Ejemplos de esta espada y brujería serían la saga del brujo de Geralt de Rivia o Reyes de lo Salvaje, fantasía oscura o dark fantasy. Esta fantasía contiene elementos de terror y de horror y normalmente está centrada en criaturas grotescas y una atmósfera sombría. Ejemplos son Blackwater, House of Hollow o El Imperio del Vampiro. Grimdark. El género Grimdark está centrado en personajes oscuros o grises, con una visión pesimista del mundo, y se presenta este mismo de una manera sombría. Normalmente los personajes sufren bastantes desgracias. Ejemplos del Grimdark son La Primera Ley de Joe Abercrombie, considerado Lord Grimdark, La Guerra de la Amapola, Canción de Hielo y Fuego y también El Brujo de Sapkowski. Cuentos de hadas. Este género toma elementos, personajes y criaturas del folclore. El ejemplo perfecto son los cuentos de los hermanos Grimm y todos sus derivados. Contaría también dentro de este género Fairy Oak, por ejemplo, e incluso la saga Acotar, Una corte de rosas y espinas. Superhéroes. Básicamente toda ficción que tenga un superhéroe, un héroe con poderes mágicos. Ejemplos de este género son los Reckoners de Brandon Sanderson o Vicious, una obsesión perversa de B.E. Schwab. Steampunk.
El género steampunk está inspirado en la estética y la tecnología del siglo XIX y la revolución industrial. Ejemplos del género steampunk serían Leviatán, la materia oscura, máquinas mortales e incluso nacidos de la bruma segunda era. Hopepunk viene a ser lo contrario al grimdark, muestra una visión esperanzadora del mundo a pesar de su crueldad. Es un concepto bastante reciente que fue acuñado por la escritora Alexandra Rowland en julio de 2017. Básicamente, Rowland dice que el Hopepunk busca ser lo opuesto al grimdark. Se desarrolla en escenarios distópicos y hostiles, pero los personajes, en lugar de dejarse arrastrar por el escenario antiutópico, eligen hacer lo correcto. El Hopepunk propone la esperanza como motor narrativo. Ejemplos de ello son La flor y la muerte o Así es como se pierde la guerra del tiempo. Cyberpunk. El género cyberpunk muestra una sociedad con tecnología muy avanzada y cuya trama se desarrolla en grandes metrópolis. El gran ejemplo cyberpunk es Sueñan los androides con ovejas eléctricas, Blade Runner. Fantasía histórica. La fantasía histórica introduce elementos fantásticos en un momento histórico real y datable. Ejemplos de ello son los propios mitos artúricos, la saga Outlander o la canción de Aquiles. Fantasía urbana. La historia ocurre en un entorno urbano. Normalmente se desarrolla la trama en una gran metrópolis y son historias de carácter paranormal. Ejemplos de ello serían los Dresden Files, Lockwood & Co. y La novena casa de Leigh Bardugo. Fantasía romántica, o también llamada romantasy. Este es un género relativamente nuevo, se centra en el romance más que en la fantasía, normalmente con una trama política o de corte de fondo. Ejemplo de ello es la saga ACOTAR anteriormente mencionada, Sangre y ceniza o la reciente Alas de sangre. Distopía. El género distópico es uno en el que la trama ocurre en una sociedad futura e indeseable con características negativas. Ejemplos de este género serían Los Juegos del Hambre, Fahrenheit 1984 o El cuento de la criada. Fantasía post-apocalíptica. Básicamente un género que se centra en la sociedad oscura inmediatamente después de un apocalipsis. Novelas post-apocalípticas hay bastantes. Algunos ejemplos son La carretera, Guerra Mundial Z o La quinta ola. Utopía. La utopía es básicamente lo contrario a la distopía, una sociedad avanzada pero con características positivas. Un ejemplo de ello sería Un mundo feliz. Fantasía ucrónica o de universos alternativos. Como su propio nombre indica, la trama en esta fantasía ocurre en un momento histórico real, pero introduce un cambio que altera la realidad tal y como la conocemos. Ejemplos de novelas ucrónicas serían Estados Unidos de Japón o The Man in the High Castle. Space Opera. La Space Opera es la ciencia ficción espacial, con planetas imaginarios, criaturas alienígenas y viajes interplanetarios. Novelas de Space Opera serían Dune, Las estrellas son legión, Escuadrón o cualquier novela de Star Wars. Y esta sería la división general que hemos hecho en el vídeo. Hay 1 millón de géneros más, pero son mucho más concretos y serían más bien subgéneros. Si se os ocurren más géneros o novelas, podéis dejarla en los comentarios. Gracias por ver el vídeo, seguidnos en nuestras redes sociales, compartid, dad like que se agradece el apoyo y hasta la próxima.